Quiero hablarte sobre la mesa del rey. Cuando uno piensa en la mesa de un rey, uno pensaría que la mesa del rey es muy exclusiva. Imagínense, si la mesa de un líder importante de la sociedad puede ser muy exclusiva, ¿cuánto más no será la mesa de un rey? Entre más encumbrados están los hombres, más difícil es el acceso a ellos y mucho más difícil es sentarse en su mesa. Porque sentarse a la mesa de alguien es tener intimidad. Sentarse a la mesa de alguien es un privilegio de confianza. Yo no sé usted, pero normalmente las personas no sientan a cualquiera en su mesa. Puedes ir a un restaurante, puedes ir y agarrar una hamburguesa, no sé, cruzas al otro lado a Juárez y vas a un puestito y agarras unos tacos. Y eso lo puedes hacer, pero sentar a alguien a tu mesa, invitar a alguien a tu mesa y sentarlo, eso implica un paso de confianza grande y eso implica también un privilegio grande que uno tiene de sentar personas a la mesa y la persona de ser sentada a la mesa de alguien. Cuando a mí alguien me invita a su casa, me sienta en su mesa, wow, para mí eso es una gran bendición. Usted sabe que más en esta nación invitamos a la gente al restaurante, pero muy raro invitamos a la gente a la casa. Muy raro. Yo conozco contadas casas de la gente nuestra, de la congregación. Y eso que somos una linda familia. Pero la verdad es que siempre guardamos nuestra casa como un espacio de intimidad. Imagínese la mesa del rey. Pensaríamos que la mesa del rey pudiera ser muy exclusiva. Pero la mesa del rey de reyes y señor de señores no es una mesa exclusiva, es una mesa inclusiva, que incluye. La mesa del rey de reyes es una mesa donde cualquiera se puede sentar, donde todos son bienvenidos y donde todos son aceptados. Esa es la mesa del rey. Y hay bendición en la mesa del rey. En la mesa del rey siempre hay abundancia. Hay un menú amplio, grandes manjares, delicias increíbles. Y lo que es más hermoso, esa conversación amena, esa conversación íntima y la bendición de sentarse a la mesa del rey. Yo quiero decirte algo. Tú estás invitado a sentarte a la mesa del rey. Amén. Tú estás invitado a sentarte en la mesa del rey. Todos estamos invitados a sentarnos en la mesa del rey. Él extiende la bendición. De hecho, él dice en Apocalipsis capítulo 13, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Hay una invitación. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y nos invita y dice que todos nosotros, el que quiera, puede comer. Así que la mesa de los reyes terrenales, la mesa de los grandes líderes, de los encumbrados, de los famosos, de la gente poderosa, incluso de gente muy común, puede ser una mesa muy exclusiva. Puede que tú y yo tal vez no sentemos cualquier persona a nuestra mesa, pero Dios no es así. Quiero que sepas que Dios extendió una invitación para que tú te sientes en su mesa. Amén. Hay una historia sobre un hombre que su destino era grandeza. Es la historia de un hombre que él era realeza, que él tenía un destino de grandeza, de nobleza. Pero algo pasó en su vida y terminó escondido en un lugar oscuro, en un lugar sucio, en un lugar donde solo los que andaban huyendo, escapando de la vida, escapando de las autoridades, los delincuentes, el que estaba ocultándose por alguna razón, los desamparados, los homeless, llegaban a ese lugar. Era un lugar oscuro, era una cueva sucia, era un lugar donde la gente reía para no llorar, donde habían momentos de satisfacción, pero en realidad había un gran dolor que escondían adentro. El que llegaba ahí es porque traía una espina clavada en el corazón, porque traía una herida profunda, porque algo había pasado en él.
El hombre de quien te quiero hablar esta mañana es Memfiboset. Memfiboset era solo un niño cuando, siendo nieto del rey Saúl, él jugaba tranquilamente en el palacio de su abuelo. Él era hijo de Jonathan. Por cierto, Jonathan, un amigo muy íntimo del rey que sucedió en el poder al rey Saúl, el rey David. El rey David y Saúl eran amigos muy íntimos. Cuando Saúl todavía estaba en el trono, se desvió, se apartó, se alejó de Dios y perdió la capacidad que Dios le había dado, el privilegio de ser rey sobre Israel. Para ese tiempo, cuando Saúl ya estaba en lo último de su reinado, en vez de renunciar, entregar y aceptar que ya él no era el rey de Israel, él decidió aferrarse al trono como sea. Y eso llevó a una lucha despiadada. Para ese tiempo Memfiboset era solo un niño que tenía una niñera que lo cuidaba. Y Memfiboset, siendo solo un pequeño, reía, estaba alegre, estaba feliz, era de la realeza, vivía en un palacio, su destino era grandeza. Pero un día cualquiera, un día que no nos dice la fecha, el rey Saúl muere en la batalla. Y al tiempo que muere el rey Saúl, también muere Jonathan, el papá de este niño. Y para esos tiempos, cuando un rey moría, el rey que lo sucedía establecía una nueva dinastía. Y para no tener esa competencia de que alguno de la dinastía anterior se levantara y disputara el reino, casi siempre todos los que pertenecían a la dinastía del rey que salía terminaban exiliados en el extranjero o eran exterminados o morían. Este niño, Memfiboset, estaba jugando tranquilo en el palacio cuando de la noche a la mañana él empieza a ver que todos comienzan a correr, hay llanto, hay gritos, hay soldados que andan corriendo desesperados de un lado para el otro. Y él no entiende qué está pasando. Él se da cuenta que la paz del palacio, él se da cuenta que la alegría de su juego como todo niño, ahora está trastornada por gritos de confusión, gritos de dolor, gritos de desesperación. Él no sabe qué está pasando. Lo que está pasando es que el rey Saúl acaba de morir y su padre Jonathan murió también y él no lo sabe. Y ahora la familia real está corriendo porque vienen tras de ellos, los van a matar también. Y también saben que tienen que huir porque cuando venga el nuevo rey con su nuevo ejército al palacio, al que encuentre ahí, es muy probable que lo mate o tendrá una triste suerte en un calabozo, en una cárcel fría, oscura, muy profunda. Y la niñera en su desesperación lo levanta. Memfiboset ve caballos galopando por el palacio, todos corriendo. Y ella en su desesperación sabe que pueden venir por él, porque murió su abuelo el rey, murió su padre que era el sucesor de su abuelo en el trono, y él es el nieto del rey, el posible sucesor del trono. Ella dice, tengo que proteger la vida de este niño, y entonces la niñera lo levanta y sale corriendo con él. En segunda de Samuel, en el capítulo 4 y verso 4, dice que Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Memfiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Memfiboset tenía solo 5 años de vida, llegó la noticia de que Saúl y Jonathan habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera toma al niño y huye, pero en el apuro se cae y le quiebra los pies al niño. Y el niño queda lisiado. Es decir, lo que la Escritura nos está diciendo es que esta niñera en su desesperación ve que todos corren y cada uno está pensando en salvar su propia vida, pero ella tiene el cuidado de este niño. Y la niñera lo toma, sale corriendo y en su huida, en algún momento, no nos dice cuándo, tropieza, se cae con esa, podemos decir, esa mala fortuna, si usted lo quiere así, cae sobre el niño y se le quiebran los pies al niño. Imagínense, el niño está desesperado y ahora con ese dolor de los pies quebrados. Luego se desaparece de la historia Memfiboset. Y no sabemos más de él
Hasta que entonces, en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, el rey David decide preguntar si hay alguien a quien él le pueda cumplir la promesa que le había hecho a su amigo Jonathan. El rey David y el rey Saúl estaban emparentados. David estaba casado con la hija del rey Saúl. Aunque la historia parece no decirnos toda la información, pero la relación después de la muerte de Saúl no estuvo bien entre el rey David y la hija del rey Saúl. Y David se hizo no solo pariente de la casa de Saúl, sino que se hizo muy amigo de Jonathan, un amigo entrañable. Jonathan le salvó la vida varias veces a David. Jonathan se interpuso cuando el rey David quiso matar, el rey Saúl, perdón, quiso matar a David. Son muy grandes amigos. Y David le promete a Jonathan y le dicen: Jonathan, cuando yo llegue al trono, te aseguro que voy a tener misericordia de tu casa. Algo que no era costumbre en ese tiempo. El nuevo rey casi siempre exterminaba toda la dinastía. Pero David no era ese tipo de persona. Y le promete a Saúl y le dice: Saúl, por amor a ti, no por amor a tu padre, pero por amor a ti, Saúl, le dice David, Jonathan, disculpe. David le dice: Jonathan, por amor a ti, no por amor a la casa de Saúl, pero sí por amor a ti, yo voy a hacer misericordia. Es decir, hay un pacto y hay una promesa. Diga conmigo: pacto y promesa. Para este tiempo, Menfiboset, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice la escritura que Menfiboset estaba en Lodebar. Verso 4 del capítulo 9. Cuando el rey David viene en su memoria Jonathan, él dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Jonathan de quien yo pueda hacer misericordia y pueda cumplir el pacto y la promesa que hice con Jonathan? Y entonces él pregunta y dice: ¿ha quedado alguien? Y dice: tráiganme al administrador de la casa de Saúl. Tráiganme al que administraba todo lo que tiene que ver con la familia de Saúl, de Jonathan. Y entonces viene delante del rey Siba. Siba era un sirviente al servicio del rey Saúl y luego sirvió al rey David. Si hay algo hermoso en la vida, es que no todos te olviden cuando tú estás en desgracia. Hay muchos amigos cuando la vida no sonríe. Hay muchos amigos cuando las cosas van bien. Pero cuando uno está en sus momentos bajos, cuando estás quebrado, cuando estás en derrota, son pocos los amigos que quedan. Por alguna razón, Siba nunca olvidó a Menfiboset. Porque cuando el rey David lo llama a Siba, verso 1, verso 2, ahí los van a poner en la pantalla, lo llama a Siba y le pregunta y le dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Jonathan a quien yo pueda cumplir el pacto, la promesa que hice con él? Inmediatamente Siba se acordó de Menfiboset y le había estado siguiendo los pasos. De alguna manera, Siba nunca perdió de vista a Menfiboset. Que cuando David le preguntó, él no dijo: déjame investigar, como si no supiera. Respondió rápido y dijo: queda un hijo de Jonathan que está lisiado de los pies. Y el rey preguntó: ¿y dónde está? Y entonces Siba dijo: en Lodebar. ¿Qué era Lodebar? Ese lugar oscuro que le hablé. ¿Qué era Lodebar? El lugar donde iban los que traían herida al alma. Lodebar era donde se refugiaban los que por alguna razón se había hecho un crack en su vida, algo se había quebrado y ahora no ven la vida con optimismo, con esperanza, sino con decepción. Imagínate, cuando tenía 5 años, la niñera lo deja caer, cae sobre él y se quiebran sus pies. Y ahora él tiene que vivir lisiado, pero no solo lisiado, sino que le enseñaron que se debía ocultar. Nunca él dijo quién era. Nunca él dijo: yo soy realeza,
Nunca él dijo, yo soy nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonathan. Todo el mundo lo conocía probablemente como Monfi. Ya sabe que somos especialistas en poner abreviaturas, ¿no? Y hay algunos nombres que se pueden abreviar bien, otros. Monfi. ¿Cómo te llamas? Monfi, el lisiado. Así lo conocían. Insisto, si hay una bendición en la vida, es cuando alguien te tiene en memoria. Yo estoy seguro que Siba estaba orando por Menfiboset. Estoy seguro que Siba estaba orando por Menfiboset. Y Siba le seguía los pasos, y Siba iba de una manera u otra tratando, tal vez a oculta, de proteger de alguna manera al que ahora ya no era un niño, ahora ya era todo un hombre. Habían pasado muchos años, no se sabe cuánto. Algunos creen que probablemente ya habían pasado cerca de 15 o 20 años. 15 o 20 años, imagínate, toda una vida donde él tiene que vivir lisiado. Si hay algo duro, es vivir lisiado. Si hay algo duro y difícil, es tener quebrada el alma. Es tener una herida abierta que no sana. Eso pasaba con él. No fue su culpa. Alguien lo dejó caer. Sabía que la mayoría de las heridas del alma son responsabilidad de alguien más. Y la ciencia de la psicología sabe que la mayoría de los problemas que los adultos tenemos son por cosas que nos pasaron desde niños. Voy a decirlo de nuevo. La mayoría de los problemas que la gente adulta tenemos son por cosas que nos pasaron cuando éramos niños o adolescentes. Algo hizo un crack, algo marcó nuestras vidas. Y ahora andamos por la vida con el escudo arriba, viviendo a la defensiva, o ahora andamos por la vida con nuestra autoestima hecha a pedazos, o ahora andamos por la vida con un rechazo que no nos deja y que nos afecta. Hay gente que diría mi papá es más desconfiado que burro tuerto. Hay gente que desconfía de todo. ¿Por qué será? Es que algo le pasó. Alguien lo defraudó, alguien lo engañó y no sanó. Hay gente que piensa que no se merece nada. Y hay otros que piensan que se lo merecen todo. Y vamos por la vida con el alma herida y muchas veces nuestra identidad no puede aflorar, no puede salir quiénes verdaderamente somos. Porque hemos aprendido a ocultar quiénes somos. Porque no queremos darle a alguien el privilegio de saber quién soy, porque me pueden herir, porque me pueden lastimar. Menfiboset creció ocultando quién él era. Ese lugar era un lugar especial para ocultarse. Mi mamá decía que nunca falta un roto para un descosido. Y siempre las personas se juntan con personas que tienen más o menos los mismos problemas. Normalmente buscamos a personas con problemas similares a los nuestros, porque entonces nos identificamos allí. Así vivió Menfiboset. Y él pensaba que así iba a pasar toda su vida. Pero lo que Menfiboset no sabía es que había un pacto y había una promesa. Había un pacto que David había hecho con Jonathan y había una promesa que David le había hecho a Jonathan. Y mucha gente vive ignorando que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto que Dios hizo. Y mucha gente vive ignorando que aún antes de nacer, el cielo abrió promesas sobre tu vida. Yo fui una de esas personas con el alma herida. Yo fui una de esas personas quebrado, de esas personas que
pensaban que la vida realmente no valía la pena vivirla. Cuando Dios me encontró estaba en profunda depresión. Cuando Dios me encontró había pensado suicidarme varias veces. De hecho, Dios me salvó de un suicidio seguro. Y entonces Cristo me encuentra y yo me doy cuenta que tengo que sanar, que hay cosas que se han quebrado en mi vida. Y me doy cuenta también que hay marcas de las heridas que sufrí. Y cuando Dios me sana, y entonces Dios empieza a restaurar mi vida, entonces la pregunta mía era, ¿qué va a pasar con las cicatrices que dejaron las heridas? Porque entre más profunda es la herida, mayor es la cicatriz. Y yo no sé si hay alguien aquí que tuvo una quebradura, pero las quebraduras tienen algo en particular. Pueden sanar muy bien, pero cada vez que hay mal tiempo, duelen. Conocí una persona que decía, daba el pronóstico del tiempo mejor que cualquier canal de noticias. Se tocaba el codo y decía, hoy va a llover. Se tocaba el otro codo y decía, va a ser sol. No, eso no. Pero se tocaba el codo y decía, hoy va a llover. Y llovía. Y el pronóstico decía que no, que iba a haber sol. Es que ya se vino el invierno, decía, y se tocaba el codo. Y siempre acertaba. ¿Por qué? Porque había sufrido una fractura y cada vez que el tiempo cambiaba y sobre todo que venía mal tiempo, a ella le dolía, le molestaba. Es muy común que los que tienen cicatrices inconscientemente se encuentren tocando la cicatriz. Insisto, la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos sufrido heridas que fueron descuidos de otras personas. Menfiboset tuvo que vivir lisiado porque la niñera lo dejó caer. No fue intencional. La mayoría de las heridas que nos hacen no son intencionales. Tiene que ser un padre, una madre que no tienen corazón, unos desgraciados, para herir intencionalmente a sus hijos. Pero la verdad es que los padres herimos a los hijos. Y la verdad es que nos herimos unos a otros, pero la mayoría de las heridas que nos causamos son sin intención. Descuidos a veces. Pero la persona que sufre el golpe, el descuido, puede terminar lisiado. Hay personas que no creen en el amor. Yo conozco muchas mujeres que han hecho una filosofía de la canción de Paquita del Barrio, Rata de dos patas. Y conozco hombres que piensan de la misma manera o de alguna otra manera parecida, porque algo les pasó en la vida. Un día llega la tropa real, un día llega la guardia real a ese lugar oscuro. Nunca va una guardia real a ese lugar oscuro. Ese lugar es un lugar donde fue creado para disimular que existe. Ahí están los NN, los que no tienen nombre, los que les encanta pasar desapercibidos, como que ellos no existen, no quieren salir a la luz. Se ocultan ahí. Y ahí llega la Guardia Real. Yo estoy seguro que es como si llegara la migra. Creo que empezaron a correr así, para todos lados, ¿no? Y Menfiboset no podía correr, tenía probablemente unas muletas, o probablemente algunos dicen que había sido lisiado, pero las heridas habían sanado, y que caminaba un tanto chueco, pero que se podía valer por sí mismo, caminar, aunque caminaba con dificultad. Probablemente podía caminar, difícilmente podía correr. Y de repente se da cuenta, yo creo que le corrió un hilo helado por la espalda cuando mencionan su nombre. Menfiboset, Menfiboset. De un paso al frente. Y él no se movió, pero los que estaban al lado de él dieron un paso atrás. Y le dijeron, tú eres Menfiboset. Y escuche las palabras que le dijeron. Él estaba seguramente temeroso de que la Guardia Real lo anduviera buscando. ¿Sabías que Dios no se esconde de ti, que eres tú el que te esconde de Dios?
Cuando llegaron a ese lugar, entonces dice que preguntaron, ¿tú eres Menfiboset?, le dijo a uno de los enviados. Y él respondió a las órdenes de su majestad. Y se dieron cuenta el miedo que tenía en la cara. Estaba pálido, asustado, porque él pensaba que ese momento podía ser su fin. Déjame decirte algo, Dios es bueno. La Escritura nos dice en el libro de Mateo capítulo 12, verso 20, que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Yo recuerdo la primera vez que Dios me llamó la atención sobre esto. Porque a veces leemos la Biblia y no nos detenemos a pensar, ¿qué está diciendo? Y la primera vez que me detuve tenía como 18 años. ¿Qué significa esto que no quebrará la caña cascada? Y Dios trajo una imagen a mí. La imagen de una caña quebrada, eso es una caña cascada. Una caña quebrada, pero que todavía está agarrada. Fue quebrada, pero no del todo. Y yo veía cómo esa caña era movida por el viento a la orilla de un arroyo que corría. Ahí estaba la caña cascada. Es decir, la caña que había sido quebrada, pero no del todo. Y entonces Dios me muestra un pábilo que ahumea. ¿Qué es un pábilo que ahumea? Es cuando una vela que tiene la mecha, el pábilo es la mecha, la apagan. Casi siempre cuando apagas una vela la soplas. Pero aun cuando la soplas a la vela y la vela la apaga, todavía queda algo de fuego en la mecha y para apagarla totalmente tienes que aplastarla con los dedos a la mecha para que se apague. Si no, el pábilo, la mecha sigue humeando. Y cuando Dios dice que Él no quiebra la caña cascada, lo que Él está diciendo es, no le voy a caer encima a los heridos, a los dañados, a los dolidos. No los voy a quebrar del todo. Si estás quebrado, no te voy a quebrar, te voy a sanar. Y si tú eres un pábilo que humea, si todavía hay algo de vida en ti, si todavía hay algo de esperanza en ti, no te voy a apagar del todo, te voy a soplar para que vuelvas a encender. En otra palabra, Dios dice, yo soy el Dios de toda esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el Dios de toda esperanza. La esperanza de los quebrantados, de los dolidos, de aquellos como Menfiboset, que por una herida en el alma ahora viven lisiados ante la vida, discapacitados emocionalmente, espiritualmente, físicamente ante la vida. Porque algo pasó y una herida los lastimó. Cuando Menfiboset pensó, listo, ya me descubrieron, seguramente pensó, alguien bocinó por ahí. Alguien dejó saber que yo estaba escondido en este lugar. Lo que le dijeron fue estas palabras, verso 7. No temas, pues en memoria de tu padre Jonathan, el rey ha decidido beneficiarte y él ha decretado que te va a devolver todas las tierras que te pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a su mesa. ¡Wow! Imagínate eso. Tú no naciste para sufrir. Hay personas que piensan que nacieron para puro sufrir. Mi papá era uno de esos. Mi papá siempre decía, yo nací con una mala estrella. Mi papá decía, el día que me compren una lancha van a pavimentar el río. Mi papá decía, a mí siempre me toca perder. Y hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así y es su propio profeta. Hello, está aquí conmigo. Hay gente que piensa, a mí nadie me va a amar. Hay gente que piensa, a mí siempre me va a ir mal. Hay gente que piensa, otros la vida les sonríe, pero a mí me hace un mal gesto. Y sabes que muchas veces vivimos las profecías que nosotros mismos hablamos. La mayoría de las cosas que la gente vive son profecías autoimpuestas. Pensamientos. Me va a ir mal. Y casi siempre lo asociamos con nuestra historia. En mi familia no hay ningún noble. En mi familia a todos le va mal. En mi familia todos se divorcian. En mi familia esto. Y muchas veces es inconsciente. Y Menfiboset cuando recibe la noticia, has venido en memoria del rey.
El rey se acordó del pacto con Jonathan, la promesa que le hizo, y ahora el rey ha decidido regresarte todo lo que era de tu padre Jonathan y lo que era de tu abuelo, el rey Saúl. Imagínense. Él había vivido escondido en ese lugar pensando que él no merecía nada bueno, que el día que él saliera de ese lugar oscuro y saliera a la luz, lo único que le iba a esperar era una muerte segura. Y ahora se encuentra que lo mejor que le pudo haber pasado es haber salido a la luz. Porque había un pacto y una promesa sobre su vida. Pero él no lo puede creer. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos? Dios tiene más problema con nuestra mentalidad que con nuestro espíritu. Dios no pelea tanto con tu alma y tu espíritu. Tu alma y tu espíritu conocen a Dios. Y tu alma y tu espíritu rápidamente conectan con Dios. Pero es nuestra mente con la que batallamos. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Pero nunca sacaron a Egipto de ellos. Fueron sacados de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Eran libres, pero tenían mentalidad de esclavo. Y hay mucha gente que está en el Señor y es libre, pero tiene mentalidad de esclavo. Y no puede creer que Dios es un Dios bueno que quiere bendecirlos. Y siempre pensamos de una manera negativa sobre la vida y sobre nosotros. ¿Sabe cuál es una de mis más grandes batallas? Sacar a la gente de una mentalidad de derrota, de una mentalidad de queja, sacar a la gente de una mentalidad de perdedor, sacar a la gente de un pensamiento de lástima sobre sí mismo. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Cuando le dieron la noticia, Mefiboseth dijo estas palabras. Escúchela, por favor. Verso 8. ¿Quién es este siervo para que su majestad se fije en él? Yo no valgo más que un perro muerto. Mire cómo pensaba de sí mismo. Es que eso provoca la vida cuando tú creces huérfano y te enseñan que tienes que esconderte y te enseñan que tú tienes que vivir debajo de una piedra y que tú solamente vas a pasar tu vida huyendo, ocultándote. Y que tienes que negar que tú eres realeza. Esas palabras impactan. ¿Sabías que muchas veces nosotros no podemos creerle a Dios porque hemos escuchado palabras negativas sobre nuestras vidas? Crecimos escuchando que no somos nada, que no valemos nada, que nunca vamos a lograr nada. Mi hijo, lo único que puede hacer es chambear duro. Porque ninguno en nuestra familia se ha graduado de la universidad. Todos nosotros solo somos obreros, buenos chambeadores, pero obreros. En nuestra familia nadie ha logrado nada. Mi hijo, un mexicanito como nosotros, nada puede lograr. Los güeros tienen oportunidades en la vida, pero nosotros no tenemos grandes oportunidades. Y esas palabras terminan haciendo mella en nosotros. ¿Sabe cuál fue mi lucha más grande? Que yo crecí con un padre que todo el tiempo destrozó mi autoestima. Todo el tiempo. Mi papá me decía, bueno para nada. Y cuando mi mamá le decía, mira las buenas calificaciones que trajo de la escuela, mi papá decía, no va a llegar a nada. Y a mí me decía, escuche las palabras de mi papá. Mi papá me decía, eres tan menso. En realidad usaba otro insulto peor, pero me decía, si yo te pongo a cuidar tortugas a la sombra, se te pierden las tortugas, me decía. Imagínense. Entonces, ¿qué podía pensar yo? Y ahora viene Dios y Dios me dice, ese no es quien tú eres. Eso es lo que la vida te impuso. Eso es la marca que se dejó sobre ti. Pero eso no eres tú. Tú eres realeza. Y hay sueños para ti. Y hay promesas sobre tu vida. Hay algo mejor para ti. Pero ¿quién soy yo para que el rey tenga misericordia de mí? ¿Quién soy yo para que el rey se acuerde de mí? ¿Quién es este siervo si no valgo menos que un perro muerto? Imagínense. Ni siquiera dijo perro vivo. Y cuando llegó, esto es lo que el rey dijo.
el rey habló y dijo a Siba: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl, yo decreto que sea regresado a Menfiboset, su nieto. Ordeno que tú y todos tus hijos y tus nietos, que eran muchos, dice que David dijo: ordeno que cultives la tierra y guardes la cosecha y para sustento de la casa de Menfiboset, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados, y todos los nietos que tiene su amo, siempre, dice, comerán en mi mesa. Y entonces dice que su majestad ordenó y dijo, verso 11, a partir de este día, diga conmigo, a partir de este día. Dígalo de nuevo, a partir de este día. Vamos, hágalo. Muchas veces usted abre la boca y profetiza muerte, y profetiza que le va a ir mal, y profetiza que todo va a ser un desastre. Abra su boca, créale a Dios y diga, a partir de este día, te sentarás siempre a mi mesa, dijo David. Y cada uno serás como uno de los hijos del rey. Y toda la familia de Siba sirvió a Menfiboset. Y Menfiboset, dice la escritura, comió todo el resto de su vida a la mesa del rey David. ¡Wow! Hay gente que piensa, cometí un error, la regué, metí la pata, ya la vida no será igual, ya no puedo mirar a la vida de frente, ya no puedo andar caminando con la frente erguida porque metí la pata. Piensas que ese error te marcó, pero yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús que ese error no define quién tú eres. Dios dice quién tú eres. A veces pensamos, es que un segundo matrimonio no será igual. A veces pensamos, es que se me fue la oportunidad. Y a veces pensamos y decimos, se me fue la vida. ¿Qué puedo esperar? Y a veces nosotros solos nos descalificamos. Pensamos que somos demasiado grandes, pensamos que dejamos ir oportunidades y que ya no volverán. Pero el rey tiene la capacidad de decir, te regreso todo lo que te pertenece. Todo lo que te pertenece. Quiero que sepas que ninguna persona nace en esta vida para ser un desgraciado, desprovisto absolutamente de todo. Antes que tú nacieras, Dios determinó bendiciones para ti en el cielo que te pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso grandeza dentro de ti. Menfiboset vivía como un hombre. Menfiboset vivía como si él tuviera que ocultarse, pensando que era menos que un perro muerto. Pero él había sido creado para grandeza. Yo no sé cómo está tu vida hasta el día de hoy. No sé qué está pasando contigo, pero déjame decirte que a partir de este día el cielo decreta que viene una temporada nueva de bendición sobre ti. A partir de este día, el cielo decreta que si te ha ido mal en tu matrimonio, no tiene por qué irte así toda tu vida, sino que a partir de ahora, Dios dice, inauguras una nueva temporada. Ahora, lo más increíble para Menfiboset no fue, escuche esto, lo más increíble para Menfiboset no fue que le regresaran todo lo que le pertenecía. Eso es increíble. Yo no sé cuántos quieren vivir en escasez, en necesidad. Y no hablo solo de lo material, sino emocionalmente, espiritualmente. Hay gente que no entiende que Dios es el Dios de toda bendición y que Él es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Dios bueno determina bendiciones sobre tu vida. Pero lo más grande que le pasó a Menfiboset fue sentarse a la mesa del rey. Porque hay algo, escúchame, hay algo que pasa en la mesa del rey. Cuando Menfiboset estaba de pie y estaba fuera de la mesa, todo el mundo podía notar la deformidad. Míreme, y no me estoy burlando, pero todo el mundo podía notar cómo él estaba torcido, cómo era un lisiado, que apenas si podía moverse. Todo el mundo lo notaba. Pero cuando era invitado a la mesa y le decían, siéntese, se sentaba a la mesa y el mantel real caía sobre sus piernas y en la mesa era igual que todos.
toda su deficiencia, todas sus heridas, todo lo que estaba quebrado, era cubierto por la mesa del rey. Eso pasa cuando nos sentamos a la mesa del rey. En la mesa del rey todos somos iguales. No hay privilegios en la mesa del rey. Y el mantel real cubre todos nuestros defectos. Escucha esto. A todos nos llega un día cuando el cielo se acuerda de tu nombre. Y todos llega un momento cuando el cielo decreta: a partir de este día. A partir de este día puedes ser sano. A partir de este día puedes comenzar una nueva temporada en tu vida. Pero tienes que superar el miedo a enfrentar la luz. Tienes que superar el miedo de dar la cara con el rey. Porque el rey no es un juez severo que te acusa y te condena. El rey está sentado sobre un trono de gracia y extiende misericordia sobre cada uno de nosotros. Y él te dice: en mi mesa todos tienen lugar. Todos tienen lugar. Ponte de pie en esta tarde, por favor.